Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. A las 6:45, a las 7. Namana Rayu Kanasuru no man, líder Kana. Hotamatashi Nawayu, Spui Kanaholu, Tayatawakas Prananya Nangwaya. Kahamin, Wayakana Kote Shirus Ananya Nangwaya. Antes she hears Wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, con mucha alegría estamos nuevamente en este espacio para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Hoy, pues cuando estamos en el mes de abril y llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas, que va desde el 26 de abril al 3 de mayo. Desde la EPSI Anas Guayú nos vinculamos a estas gran jornadas porque buscamos proteger a toda nuestra población afiliada, a todos nuestros niños, jóvenes, adultos, a nuestras gestantes de los brotes de enfermedades prevenibles, en especial en este tiempo contra la fiebre amarilla que ha sido declarada en alerta en el territorio nacional y también contra la tosferina en niños y en mujeres en estado de embarazo. También hay otros biológicos que se aplicarán, por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la jefe Tatiana Dita, líder de la ruta PAI de la EPSI Anas Guayú. Muy buenos días, jefe. Guatamar puxo, anaya otsehoru sauhapa gente puchi, osunta hora que gente puchi, o tam sitio otro costunte PSI canas guayo. So kaikat, sábado el 26 en Caricachique de abril, anta tuara tatamaku una hirakatru woma en Pushua, Colombia, o tam 7 semanas que tunto makun que tunto woma en América. Pura hotu, anu purte hainte hau hainte haran tente amaku una hirakas muy Pushua anu wamata jefe kat, aim hakatsku tatamaku una hirakat ya suru PSI kat Anas Guayo, Tatiana Dita. Iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación en nuestros niños, en los jóvenes, en los adultos y en las gestantes? Para Yarasaki Rahome jefe Katsawata Mata. Hamu Hatskoi Paspura, Washa in a man Wayuka and Hu in Hanayashi, Pahina Haim and Tamakuni Rakanamente, Pichian and Himari can Potan Alaira, you can Namana Puan, Hamu Hatskoi Watoma. Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas, las cuales pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte, incluyendo difteria, tétano, tosferina, sarampión, paperas, rubiola, hepatitis B, poliomielitis, gripe, neumonía, meningitis y otras. También hay vacunas para enfermedades como el cáncer de cuello uterino y la fiebre amarilla, la enfermedad del virus del papiloma humano y el COVID-19. En las mujeres embarazadas, las vacunas cumplen una importante función, es proteger a la madre e hijo de enfermedades que podrían ser potencialmente mortales, por lo que se recomienda una dosis de la vacuna de PTA celular durante cada embarazo a la semana 26 y si viven en zona rural dispersa, se aplica a la semana 20 de embarazo.
por este te ha macuna canto no guayu que na ya ten que una hai mai hia na mo no guayu que na pushu al que hamoi si ai ma que tapa guayu suri guanuro pushu al tramayen que ton guayu to te que ton guayu na mo na te pitch que na iro o tanamre yo que na pushu o tanamre ni puo no ka pura na ya ten ha en guanuro e que meto me suri guane e ka hai por na tanti de macuna que iro macat que te pura que te difteria tétano tosferina sarampion papera rubiola hepatitis B poliomielitis te masacra te pichi gripa shunui neumonía cheche regulaton han te pichi o también meningitis ayu que raton ski te pichi mayen que raton te pichi o auto raton te pichi o tamusia es macuna pura hat cáncer na chong rahieyo o tamsita fiebre amarilla monaka o tamsita ayuri o que chira que ho ayu me isara hani tren mawa toro yo osma hier wane toro nia papiloma humano manos o tamsita macuna que pura que covid na hieyo y puo no kana pura na internación na hieyo ai ter que macuna y puro na ya he has na ter de macuna DPT henoria pura karia wano ma piyama ski ai piru kash semana na puro na ya o tamusia na piyama ski semana na pura na hieyo watta que ne pia no que ne pia na herre kamo wattu was na mai sana hetra. Si eres afiliado de la EPSI Anasguayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Hiya kan wane wa irku wa mahan kan suto EPSI ka Anasguayú, hurut kapa. Wala kare huchoni hurup na EPS nata hatan eso en carara octavio pura atrás en este artículo 2138 sobre decreto guanesia que reglamento 780 municipio huyaca 16 red capa cota y guanesia EPS que y recarjai guamay energía cochira huchoni cote y pucho ale pupanza en tierra. Jefe Tatiana, ¿cómo, cuándo, en qué horarios y a dónde pueden acudir toda nuestra población afiliada para que puedan recibir las vacunas? Wana saki la kasme jefe ka hawata ma harai hat harapshin hataitani makun que panarut ka na nei na te pichka na irunama este makun wane na kuwa. Todos los días pueden acudir a vacunarse en su IPS, donde les brindan servicios de salud en los horarios de 7 a 12 y de 2 a 5 p.m. Además, en el mes de abril llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas. Esta se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo y el día 25 de abril el vacunatón nocturno en todos los municipios. Con esto se busca proteger a toda la ciudadanía de brotes y de enfermedades prevenibles, en especial contra la fiebre amarilla en población de 1 a 59 años y contra la tosferina en niños y mujeres en estado de embarazo. Asimismo, se pueden vacunar contra VPH a los niños y niñas de 9 a 17 años. Esta gran jornada tiene como lema: tu decisión marca la diferencia, inmunización para todos. Por eso, los invito desde la EPSI Anasguayú a acudir a los siguientes puntos de vacunación: en el municipio de Riohacha, la IPSI Gualequero y el Hospital Nuestra Señora de Remedios; en Distracción, la S Hospital Santa Rita; en Manaure, la S Armando Pavón; en el municipio de Barrancas, la S Nuestra Señora del Pilar; en Albania, la S Hospital San Rafael; y en el municipio de Uribia, a la IPS Medicer y las S Perpetuo y S Nazaret. Aha, no le van a jefe que hipa hetra. Pucha saki en caramo hia ho ha intaitan de makuna que haran hatina na te pitch na. Puna te pitch hemei shiri que naitan makuna na nai. Nai me piyama piyen chai pirua akarachi otawane huya. Nai me poro me kisa me kashi nai harai huya. O tamsia ya. He has na te ha na te pitch na rohie yo toro yo me kia sar huya nai poro akarachi me no huya se aitan makuna BPH manakat. What was there not why matwan. O tamsina nai ne puo no kana. No Shina Raura Garatin que no suri ay pirua ski huya ay tan hasta macuna que namoy que jamoy epuna que na red que en lunes en invierno las 7 9 las 5 arica sulu IPS RNR en Guaneva y Renacua o tamsia ya uru que kat pushwale na 90 IPS RE amacuna hira macat que a las 7 en las 12 las 2 en las 5 ay pa na pura Guaneva y Renacua na red que na pura amacuna hira o taenhat oru mauria tamacuna hira mreuskat 23 semanas uru to en América y no solo marcas pushwa. Hoy 26 de abril, 3 de mayo,
25 euros en tu aine bueno macuna ay pa na pura na yataka na no que pura na red que macuna hira so kai en ay pa na te ana suayu na na haskutra etawa ka muy wane wa irhuku purupna hipia casa pura hay ma hana hiya suri watta sari wanuru ay ma hira tiru kuri watta sari wanuru yo tamsito fiebre amarilla monaka ay na tamay ekwaneine huya na me haraish ki me kiet sarmen huya o tamsito kochka toferina musari hono homoin pura huyu o tamsi puono o tamsi hiya tentado to macuna BPH monaka na te pitch me kiet na poro carra huya ka hamoy en hatar macuna ka una otra jornada monaka ter chiro hat katsai re anas bayu pura ruane wa irhuku pura herut kaintin haraya ma que riwacha juro IPS kawareket o tamsia Nuestra Señora Remedio Pitatka distracción juro Pitatka Santa Rita de Casia o tamsia solo Manaure Pitatka Armando Pavón o Arranca Pitatka Nuestra Señora del Pilar Albania juro Pitatka San Rafael o tamsia ya Uribia en suru Medicer numa Perpetuo Socorro o Pitatka Nazare. Recuerden que estamos en nuestro programa Tú y yo gestionamos salud de la EPSI Anasguayú, hoy hablando de un tema muy importante y es la gran segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª jornada de vacunación de las Américas. Jefe Tatiana, ¿qué vacunas se aplicarán y qué costo tienen? Chirvat Garasaki Rahman Jefeka. Kas macuna eka o taharan hatchia caría para suane o irskut macuna ka. Se aplican vacunas como BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT y sarampión. Estas vacunas están destinadas a proteger a niños de 0 a 5 años y pueden variar dependiendo de la edad y las necesidades específicas. Además, en niños y niñas entre 9 y 17 años se aplica la vacuna BPH para prevenir el cáncer de cuello uterino, mientras que en la etapa del embarazo se recomienda la vacuna de PTA celular. Esta se debe aplicar durante cada embarazo a la semana 26 y si vive en zona rural dispersa, se aplicará en la semana 20 de embarazo. También se debe colocar la vacuna antigripal llamada influenza, adicionalmente la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que se recomienda para embarazadas en la segunda mitad del embarazo. Es importante que sepan y conozcan que la vacunación no tiene ningún costo, es gratuito y sin barreras. Ano sana kef ke shipa he hot chiro at Garasaki harar makune ein hat ka ota caría para son te makune eka chetra BCG manakar hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT puripuono o tamsi sarampion apona te pitch kanairo o tamsi te ai mo te pitch snai he rehemeri nei snai harai hoya mosase akna chikia por red kaina na manu joni kana wane wai rukua o te hiya ya ruk chi no is na pura na nohori eli kana kanani te makune ka es makuna por te pitch toro yo mahieyo nanai hete mekia set karhui nai poro karra chun pura te BPH manaka pura wa ayuri pura ahmekanai pana toro yo wane hier o tamsia wane toro hanai pana hier kanani ke wanu ka o tamsi te makuna pura hat ayuri te cáncer nanai achochon hieyo mosi ho na pura nei puo no kana este makuna BPT manaka watu saitani nanai o pura nanai epa pia mashki ai piro mai semana nanai puro o tamsia pia mashki semana na pura na wata kana pia no hori kana pe pieza ne rehere de koane wa iresku muso se herutka watu herutka yapna ya ne po no gana herutka pura na ter de makuna kana nai hei has na ya wata intensa wane wa irnaku te makuna kat Maria Palasat apa ho história no raio por ka tente so kat se ne te pitch no to wa murió yusto wane wa irnaku. Lo que usted debe saber. Anu ane kasi te hanyatao horu maunaya. Usted debe saber que este 25 de abril tu decisión puede marcar la diferencia en la salud de tus niños y de todos tus familiares. La EPSI Anasguayú te invita a participar en el gran vacunatón nocturno en todos los municipios de nuestro departamento. Te esperamos en Maicao en los parques Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscac y Centenario de 5 de la tarde a 7 p.m. para que te vacunes y protejas
manejas tu salud. Tu decisión marca la diferencia. So kai 25 en cari kashike de abril, punai het pushuare juana hantim kuai. TPSI kana suayu hena y regías pura tamaku no hira. Sawai para hatkat. Ya Maiko Guatapa hia juane wairukua. Solo tu parque Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscán, Otamesi Centenario, Hanai hela 5, Senai me la 7, Aipa na pura nayatakana, no horikana, himata en so kai. Humaku no hirpa. Haima hirapa hukuaipa. Punai het pushuare anai tempo kuai. Soto hai hiakan o tawayakan, achaha hirashuakuaipa purana. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a la jefe Tatiana Arita, jefe PAI de la EPSI Anas Guayú, también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico, quien ha hecho la interpretación para todos nuestros hermanos Guayú en las diferentes comunidades. Por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Feliz fin de semana. Anaya otse horo sao apa ipente poch ka tonta wara ka het ka poch ya kan win pe ori kan ni wair mayo wale moyo kachon kan ta pich rut ke ran te pich kan rein te tamo kon hira ka puri ruana wer kutra ka ka chike homoy na wa pu he ori kan para he ori kan otana ucho he ori kan wale moyo na ya wata yo sao te ama kon hira ka hamoy kat sens nai na te pich kan alte ran te wana kan nai no je maye instu no je ok instu ka hamoy kat sens nai rukos pura soto hai dia kan ota waya kan acha hira shi wa ku purana.